De On parte behalf of the de la Badminton Pan Confederación American Panamericana del Confederation, Badminton, me I would like gustaría to darles la warmly welcome bienvenida a you nuestro to our programa de Coach Corner Coach program. Corner. Mi nombre es César My Juan name is Richard y es Wong, mi and it placer is ser my su pleasure to be moderador your hoy día. moderator today. Today, Hoy it día is an honor es to un have with placer us a tener con prominent nosotros a un researcher and académico academic in en the el field of sports mundo de science, las ciencias del deporte, Dr. el doctor Rabiu Mazou Rabiu Masu from de Malaysia. Malasia. Pero antes But de before I give hacer the floor to him, el let me espacio a tell you a él, little bit about déjame him. contarles un poco de él. He is a senior Es lecturer at un the University of profesor Malaysia, senior en la Universidad de Terengganu, Malasia, Terengganu, with significant con expertise in experiencia en sports las ciencias del science, deporte, health promoción promotion, de la and salud sports y analytics. análisis del He has deporte. authored over Tiene más de 262 262 publications and is cited publicaciones y ha sido extensively in the citado academic extensivamente community, en la comunidad académica, demonstrating a strong demostrando research así impact un and impacto contribution to the grande field. en la investigación y la He contribución de su holds a campo. PhD Tiene in un sports doctorado science en ciencias from del deporte de la University Universidad de Sultan Sultan Zainal Abidin Daniel Abidin y asimismo ha and has activamente actively contribuido contributed a to los avances advancements del in análisis de performance desempeño analysis in en several varios sports and deportes games. y juegos. Good evening, Buenas Professor tardes, profesor Rabiu. Rabiu. Welcome to Bienvenido Coach al Coach Corner. Corner. Gracias por Thank you for unírtenos joining our audience from desde your tu home hogar in en Terengganu, Terengganu Malasia. in Malaysia. Te invitamos a We que invite you to tomes take control de control la and share llamada your y por screen. favor Please go compartas tu ahead. pantalla. Por favor. Hello everyone. Good morning, good Buenos días a todos, afternoon, buenas good evening tardes y from wherever you y are buenas joining noches, us. de donde sea que se Welcome estén to uniendo. another edition of Bienvenidos a otra Badminton edición Pan de America Badminton Coach Panam, Corner program. el Today programa with Coach me, Corner. Hoy día I will be estoy covering yo y voy another a important topic cubriendo un tema entitled muy importante Personalized titulado Workload Management in Badminton. My name is Rabiu Manejo de la Asamusa. carga I personalizada en am el from badminton. Mi nombre es University Rabiu Muasa Malaysia Musa, Terengganu. soy de la Universidad de Malasia, So sit Terengganu. back, relax, Así que por and favor, enjoy the relájense, talk. siéntense y disfruten la charla. So this is the presentation outline. Entonces, esta es la Would like presentación, to look into el- some la vista introduction general. Primero vamos a and tener importance of una workload introducción y management in veremos lo que es la optimizing importancia del performance. manejo de carga en la We will optimización look del at the desempeño. Vamos limitation también a of hablar sobre traditional las workload assessment limitaciones methods that is de los currently being métodos de used. evaluación de carga We tradicionales also que se capture utilizan. Y importance también of vamos a capturar lo que es individualized la workload importancia management. del And manejo de la carga we will personalizada. proceed further to the study Vamos luego design, a where we're going to be proceder con el looking diseño at del estudio, en donde the vamos a ver lo participant que es recruitment and los the whole data participantes, los collection reclutamientos de techniques. participantes y las técnicas We de also recolección de going to datos. cover También vamos data a cubrir processing and the temas como statistical procesamiento de analysis that we datos y análisis used in estadístico this que se talk utilizaron or in en this esta study. investigación, en esta We try charla o to also estudio. introduce yet another También important tratamos de aspect introducir of otro aspecto statistical importante analysis, de which is análisis machine learning, estadístico, and we el compare cual es el machine this learning, performance of y machine esto se learning with the compara conventional con statistical analysis, los modelos talking convencionales about estadísticos. logistic Con esto me regression refiero a models. So we modelos de develop two regresión models and lógica, then we compare their los modelos performance and see LR. which one is better. Se comparan estos dos We modelos employ some evaluation y techniques también and some bias aplicamos analysis técnicas de to look at the evaluación y models análisis that de we develop sesgos and to cuando see se whether deslice con estos the model modelos is para feasible, ver is qué modelo applicable in es the real más o menos life aplicable scenario of our players. en escenarios We reales. show some key findings, the También key vamos findings of the a mostrar study, nuestros hallazgos and principales we del also estudio provide y some también insights vamos a from the proveer model unos that is developed insights for del personalized training. modelo Finally, sobre there is a entrenamiento concludatory personalizado. remarks Finalmente which tendremos is coming in form of a conclusiones, take-home message. So las sit cuales, back, relax, and let's las cuales go. vendrán al final de todo. Entonces, nuevamente, por favor, Okay, relájense y firstly, disfruten de this la is the charla. introduction. We Primero, all esta know es la that introducción. badminton is highly Sabemos intense todos que el sport badminton es un that requires deporte de alta greater intensidad que agility, requiere endurance, and gran coordination. agilidad, So resistencia y effective coordinación. workload Entonces, management for this el sport manejo is quite efectivo de la essential carga in en order el to deporte optimize es performance esencial para and at the optimizar same el time desempeño reduce y al mismo injury tiempo risk of the reducir players. los riesgos de lesiones para los Traditional workload jugadores. management, which is currently being in use, El manejo relies tradicional de la heavily carga on the se standardized method basa that is en el método often estandarizado, drawn and designed pero by the coach, típicamente which does ya lack está diseñado en base a la individualization. The cancha coach y normally no permite, develops es diseñado por technical el method entrenador of y training no considera lo which que es la all the players personalización. are expected to Es undergo algo que se regardless espera of que their todos los own jugadores cumplan. characteristics.
That is the sin, current method right now. independientemente de sus So características personales. objective of this study is we're trying to El develop a objetivo machine del learning based estudio model es for desarrollar un personalized modelo workload basado en Machine management Learning in young elite para el badminton manejo players. personalizado de So when we carga said en los personalized, atletas we jóvenes are de élite de talking badminton. about developing Esto es de the lo que se va a workload hablar, management based on the lo que es manejo de unique carga, characteristics of basado en every las player. características únicas de cada That is jugador. what we mean by personalized. Esto es lo que esto es a lo que nos referimos por The personalizado, las research características background, únicas de cada jugador. workload, as we all know, Ahora, comprises of external load, la which is carga basically the measured incluye lo work. que es carga When we see the externa, que players es el on the trabajo court, they medido, jump, lo que hits sucede, los saltos, the el ejercicio en la shuttle, cancha, run golpes front and al back. volante, These are all parts of their own correr y de external vuelta load. por el espacio. Esto es lo que The es internal carga load externa. now comprises Pero of the la interna physiological and carga, la psychological carga interna responses incluye to what las those activities respuestas that they have psicológicas been doing. y So what do they psicológicas feel? a la How did actividad que they se feel hace, psychologically and cómo how se did they feel sienten de forma psicológica, cómo se physiologically? That sienten de is the forma internal load. So fisiológica. studies, Eso previous es studies la carga like in interna. soccer, Entonces, los which is estudios previos que football, se han visto basketball, en and deportes cricket como fútbol, has básquetbol made y an cricket attempt to provide individualized han workload management tratado de specific proveer for every player. formas de manejo de carga individualizada para So cada this jugador. underscore the fact that coaches or Estos, some aquí trainers los in this sport entrenadores began to o think that entrenados en el it's deporte not empezaron a ideal for every player piensan to be que, treated the same. Every piensan que player no will es have ideal que todo jugador sea different tratado de la misma requirement. manera, Some players porque cada might jugador tiene have requisitos distintos. Entonces, better algunos jugadores cardiovascular pueden tener endurance, but it might be mejor lacking resistencia in cardiovascular, probably pero pueden tener agility. falencias So en, when por you see ejemplo, this agilidad. player and then you compare Entonces, with cuando se ve a another este player jugador y se le who compara con has otro jugador quien good tiene, por ejemplo, agility but buena does not have agilidad, higher cardiovascular pero no endurance, tiene so una treating gran this the same resistencia could cardiovascular. be prone Entonces, to problems, errors, y si se and les da el mismo also entrenamiento, lack pues of optimization for hay una performance. preposición So hay una posibilidad de based on that errores. study as a Entonces, background, we basados en begin este to look at estudio, como un badminton. fondo, como un So based contexto, on the nature of badminton, that se is empezó a highly implementar intense sport, utilizando why don't también you las start consideraciones looking del at badminton. attempt to Cuando develop a empezamos personalized workload that could cater a ver for la the carga personalizada, unique los datos de characteristics of esto, every player. y, So y there is consideramos las características machine únicas de cada learning here. jugador, We apply this machine learning because it también a has todo esto, hay advantage machine over learning conventional aquí, statistical analysis inteligencia artificial, as it caters aprendizaje de for the computadoras. non-linearity of data. So when I say Esto non-linearity, I'm referring to es ventajoso relationship. porque When the data ayuda con is los datos no linearly lineares, porque related or cuando that los has a datos direct son relationship, usually correlacionados de people forma employ linear, pues something like se utilizan multiple cosas linear como regression. For example, as the name implies, múltiples multiple regresiones linear regression lineares, stands for the múltiple analysis that can solve problems análisis when que pueden data presentar or variables problemas are directly related. o For example, variables que están when you have directamente some relacionadas. variables Por like ejemplo, want to measure cuando se tiene relationship variables como between high running manejo de relaciones performance and sociales cardiovascular y vascular alto endurance. This desempeño is a y direct relationship. So resistencia cardiovascular. MLR or multiple linear regression can easily Entonces, pick this las relationship and regresiones explain lineales múltiples how much this es difícil cardiovascular aquí explicar. endurance can Entonces, actually account to the pues se loading puede performance explicar of cómo a la player. resistencia But how cardiovascular about puede tener if un we have efecto en, something por ejemplo, like en el the desempeño foot físico, size, ¿no? foot Pero size of ¿qué pasa? Tenemos algo como, por ejemplo, el tamaño an del pie. athlete? So Ese this is no es tan it directo. has no direct En el relationship tamaño with the loading del performance pie del of any atleta player. The no foot impacta size of an directamente athlete en el might desempeño del only jugador, ¿no? El explain tamaño del pie the del shoe atleta size solo that the athlete puede explicar, can por wear, ejemplo, but la it talla del calzado cannot que puede explain utilizar el whether or atleta, not pero this no player puede can explicar perform si este higher in jugador terms of their running performance se or desempeña not. mejor So o when we peor en have this ciertas kind of áreas. data that Cuando se tiene has esta some clase de non-linear datos relationship, it que might be tienen telling la us relación something. no But linear, if we apply conventional statistical analysis, we may si not be aplicamos able to aquí see un this análisis relationship. convencional, That is why no machine vamos a learning is poder coming encontrar este in análisis, to pero con help otros us métodos sí se puede look encontrar at una the relación. relationship between Entonces, these variables, por eso whether vamos a they ver lo have que es la direct relación or entre estas non-direct variables, relationship
relationship. So this issue que of son machine no learning could lineares. be also, I mean, it's Es, quite broad, el machine especially learning right aquí now in sports science. People begin to se está recognize that utilizando en el aspect. deporte We might porque empieza a reconocer ese cover more aspecto. later on in machine learning in another talk. Hablaremos más de esto But as far as dentro de this poco en otra talk is charla, concerned, pero we just want to have a en bit esta of charla en introduction of específico what this solo quiero machine learning que is all solo about veremos lo que es and una how this introducción a machine lo que es el learning can machine be learning used y in cómo el our machine own learning puede ser utilizado data analysis and how we can en use to nuestros análisis de datos y cómo se puede utilizar también provide some para information proveer for the coaches to make decision información upon. para que los So it entrenadores has puedan tomar mejores advantage of decisiones. offering Entonces, approach to workload tiene la management ventaja de ser in tener un so enfoque this is distinto al the manejo de materials and methods, which is la the carga. methodological flow chart Esos of son ahora los materiales y métodos que our vamos a study. utilizar. So we Utilizamos un recruited a flujo total de number forma of metodológico. 73 young elite badminton Tenemos un players. número Their importante mean de age is 73 14 years participantes, old. They jóvenes have jugadores de 6 badminton, years of en- badminton experience. con 6 años de experiencia en el For badminton. the data De collection, 6 a 2 años de we experiencia en have badminton. several 49 son bunch hombres, of 29, 24 anthropometric and mujeres de fitness entre 14 y 20 años. assessments. Example, Se hizo the también normal anthropometric una of the evaluación players' física de age, estas. height, Se weight, sabe lo and que es then we also si es have un their análisis de ellos fitness, es físico, se cardiovascular refiere a la endurance, edad, and we also have tamaño, their agility. We have estatura, their upper and lower muscle agilidad, strength. We resistencia all consider cardiovascular, that. For músculos. the external load, we attach the Para lo que es carga accelerometer externa, to their lumbar agregamos region un to quantify acelerómetro their external load. para This poder is cuantificar la carga. collected during their own Esto competition. se So the recolecta players durante la were competencia. undergoing a Así, competition, los and jugadores que we están en la attach competencia, this accelerometer so that bueno, we participan en can la actually competencia y se quantify les the ata el actual acelerómetro workload of the players y así se during puede a competition. encontrar For the la internal load, carga que hay durante esta we competencia. used Para the la carga region interna, of que es distinto passive a lo que hemos hablado, exertion, which is RPE. Immediately after their utilizamos mediciones competition, pasivas we como su give ritmo them that cardíaco form to indicate y un how formulario exhausted en they donde pueden feel indicar qué during that tan game and exhaustos when se they sienten completed the game. tras, So tras completar for el the juego, data la processing partida. and analysis, the normal Entonces, normalization se procesan techniques, sus datos, se analizan, se utilizan técnicas de application normalización, also of descriptive se statistics aplica and inferential también statistics to establish the estadísticas distintas profiling of para the data establecer un on the players. perfilado de la data Their mean de los standard jugadores. deviation based on every parameter. También se And aplica we una introduce desviación estándar. cluster analysis, which is more of grouping Hacemos the un players análisis based on de their grupo ability. Those who basados have en las higher habilidades de or lower level of certain aquellos parameters, que están we try en to apply this parámetros de alto analysis to rendimiento, group the rendimiento players. moderado y rendimiento bajo. For the Perdón, next cargas stage, altas, which is moderadas y the bajas. model development, we También tenemos lo que es el modelo split the de data into a desarrollo, ratio of en donde se 70 divide and la data 30%. 70% entre un of the 70 y data goes for 30%. the training the model. 70% So we de la want to data develop that va model, but we para el want to módulo de train the model entrenamiento, on para desarrollar el 70% of modelo, the para data. entrenar al And the módulo. remaining 30% of the data, Y el we otro want to 30% use it to restante de los test the datos ability of the se model utiliza in para, terms of para understanding probar the data, in la, terms of giving la us an efectividad del idea modelo, of whether if a new player is para ver coming si in, este módulo puede, can we be able to puede capture some of efectivamente this pattern. analizar, So that para is the utilizarlo luego con reason nuevos atletas que behind vengan. splitting this data into this ratio. Es por esto We que se dividen apply los datos. the anthropometric and the fitness attributes with RPE Se aplica as the los atributos independent variables, and antropométricos then the y target de variables we have the salud. external workload También para las variables de in objetivo their own tenemos raw dos, form, la and then carga we have it externa based on the y la cluster categoría de analysis, la which is the carga category of the players that we obtain de based los on the jugadores. external load that we try to group. For the Tratamos model de, of que es evaluation, básicamente los niveles de we carga alto, apply moderado y bajo que los agrupamos statistical anteriormente. methods of También obtaining the aplicamos accuracy, and una the area evaluación del under the modelo. curve, which stands as Tratamos AUC, de we have the precision, how precise the model is. utilizar We el have AUC, recall, medimos la and then we predicción, have MCC, which is the Matthew correlation y tenemos también el coefficient, MCC, and we have que es introduced blend un and tipo de Altman coeficiente. analysis. This is También introducimos lo que basically es el to análisis look at the Bland-Altman. bias of the model. So Eso how se utiliza much para bias probar of the lo que es el model sesgo del can be modelo. explained when we want to make Es explicar, mejor dicho, el informed sesgo de un decision, when we modelo want to interpret the para model. tomar así decisiones Okay, informadas so en this base al is modelo que se utiliza.
further esto de aquí analysis on the es data collection. en el This is análisis de the los inertial datos measurement unit, which is the recolectados. accelerometer. We attach to the load Se parameter utiliza of the el players, like I mentioned, IMU, while que they're es la doing the unidad de competition. medición de And inercia. Aquí se pone el the acelerómetro samples of en el the círculo rojo. acceleration Y data las that coming in from muestras the de las datas de aceleración X, que Y, and provienen Z del... axis were used. Se So we miden en tres apply ejes, this X, Y y equation, Z, which is the change of y se X, aplica esta ecuación, Y, and Z axis, square root, and then we que son los divide it by ejes de 100 to X, Y y normalize Z the al load cuadrado. of La that raíz se player. saca la So raíz y basically, se divide this entre 100. is the techniques that we applied in order to Esta es la quantify técnica que se and utiliza as well para as cuantificar obtain the external load la of carga every player. So y this is the obtener findings. así el First of número all, is correspondiente a the la carga cluster externa de cada analysis jugador. from Este es the el left análisis hand grupal side here. So as you can see, que está a la the first izquierda. thing we try Como to do pueden is ver, to see how lo primero much que hicimos fue tratar de ver data can be grouped based on qué tanto se puede this agrupar los datos external basados en load that we have quantified. So en how la many carga, groups can en we la be carga externa que obtained? está So based cuantificado. on Mejor this dicho, ¿cuántos analysis, grupos podemos we can obtener? see that if we Y basados get en el it as análisis, 3 hemos groups, visto it's que telling us that the data obtenemos can 3 be easily grupos explained when we que se get pueden that one utilizar para as explicar 3 la group, data. which means that if Y esos 3 grupos, we try eso to quiere decir analyze the que data, or we group the si data tratamos de based on the analizar los external load datos parameters, y si agrupamos los datos 3 basados groups en los can parámetros de carga be externa, obtained se from se that pueden parameter. obtener 3 So what you grupos can see de esos here, parámetros. these Y lo are que the pueden 3 ver groups. aquí So the 3 groups, son los when 3 we grupos, look de hecho, into the load a la derecha. from the accelerometer Cuando base, vemos lo que es we have carga the high load players, which are basados en el here, and then acelerómetro, we have low tenemos load, which are jugadores de here, carga and then we alta have y the tenemos jugadores de moderate carga load. baja que están So aquí you al can see centro that y the también high jugadores load de player carga has an moderada. acceleration Como of ven, la carga more alta than tiene 6. You can see that this is the high tiene load, but un when we número alto que es compare with the 6, low esa es la load, carga their alta. Pero si acceleration lo is quite comparamos con low. la carga You can see baja, somewhere around 1 point something, and vemos que está for the más o menos moderate al alto de 1 players is punto around algo, 4 ¿no? point something, Y para los jugadores which de you carga can see moderada that the están cluster analysis has done a good job in providing the grouping están of en the 4. players. So 3 groups are Como identified vemos by the aquí, cluster este análisis analysis de based grupo ha on hecho un their buen trabajo en workload, proveernos and when we la apply distribución decision de tree, cargas y which grupos. stands as Y cuando DT here, aplicamos we can cuando get aplicamos an esto, accuracy of nuestra classifying these 3 predicción de groups T, in 92% accuracy. vemos, So the model utilizando is este accurately análisis de T, able podemos ver to que tenemos un 92% classify when low de load player precisión. is Y también seen. tenemos This una is predicción low load. The model can una predicción MLR del 92% 57%. accurately identify that this is a low load player, this is a Eso high load quiere decir player, que se ha and this is a identificado moderate load efectivamente player. con el When we 92% compare que the este model jugador with the pertenece a una carga alta, carga multinomial media, carga regression, moderada, así. Esa es the la eficacia accuracy stood de la at categorización. 57%. So you can En el clearly otro, see en el that MLR, the está el decision tree model 100%. has actually outperformed the Vemos que el modelo linear DT, regression by el far. modelo DT, como podemos ver, And ha the area superado under the por curve, which creces is al modelo the MLR, que es el AUC modelo here, de múltiple is regresión at lineal. 97%. Como podemos When ver, you compare with ha superado con un the 92% multinomial un regression, it 57%. stood at Si comparamos los modelos, entonces 55%. So from here we can vemos see que that está a un 57% basically comparado al the machine 92% del learning modelo based DT. decision tree provides a better Entonces, prediction ability como of pueden ver, this external la workload versión and de also the Machine Learning classification of the provee un grouping mejor of análisis, the una mejor players. eficacia So en la this clasificación de reminds us categorías to de what I jugadores. have mentioned earlier, that when Esto we corresponde have a lo que mencioné antes, certain en donde variables, dije que we compare tenemos nuestras the variables que performance. When vamos a we want to do comparar, ¿no? statistical analysis, usually machine learning Que is se more harán en el powerful segundo compared análisis. to the Y como dije conventional antes, el Machine statistical Learning es más analysis poderoso like cuando se the trata de analizar multinomial regression here. Okay, move on. esta This is data the comparado workload al modelo prediction. So we de try regresión to lineal fit múltiple. in the Entonces, workload in a estos son straight los line hallazgos. data Tratamos to see de how crear lo que es una far predicción de can we carga para see poder the ver, pattern. So you can see the actual versus the un patrón, predicted ¿no? prediction. Aquí So podemos ver el modelo de predicción de you can patrón. see there is some kind of pattern here. The test Ven que hay data un is patrón, closely ¿cierto? aligned with the Los datos actual data, del test which kind of están gives us bastante some kind of alineados idea that con la we're doing a data good job real. La here data because predicha está the muy alineada con la workload data can real. easily be
Eso quiere decir actually que la identified carga from here puede based ser on the prediction identificada because it's not far away fácilmente from basada en los datos the porque no line. está muy So lejos we de la also go línea, como in to pueden ver look at the aquí. bias. How También much vamos a bias ver can lo this que es el sesgo. analysis be ¿Qué tanto explained? So sesgo hay when you look en at este the análisis? ¿Qué blend and tanto se puede Altman explicar el sesgo analysis, en we análisis? have negative Cuando hacemos el 0.185 análisis, to positive tenemos 0.185. un So this is the shaded area that 0.185 try to de explain the bias here. 0.185, So que this es is the nuestro positive. sesgo It mínimo. stood at Mejor dicho, esto de aquí que positive ven es el 185, positivo. and this is the Ese es el negative positivo 1.85 1.85. So this is y ese es el negativo saying, it gives us an 0.185. idea that, look, guys, Esto nos da una the idea bias of del this sesgo model is actually quite minimal. del It's modelo. quite bit minimum, Y which como means pueden ver, that el the sesgo model es is good mínimo, enough lo que to quiere make decir que el modelo es lo suficientemente bueno to make para some poder suggestions to the coaches because we have a very realizar sugerencias a los minimum bias. entrenadores porque So the next tiene un again is the sesgo finding mínimo. based on the grouping. Entonces, ahora This vamos a is hablar the de profiling of los the players hallazgos. based on Y ese es el all perfilado the de variables jugadores basados that en todas las we variables examine que in the study. se han So these are examinado en these el estudio. parameters, and Estos son los the parámetros classification y la based on clasificación de estos different basados en grouping. Remember the los cluster analysis that distintas agrupaciones. identify Recuerden three lo que groups. vimos antes, So ¿no? the Que high load encontramos de grupos de found to be 24 carga in alta, number. carga media, The así. moderate Entonces, carga load alta tiene un número found to be aquí, 35, carga and the low moderada load tiene otro número 14. y la carga So baja tiene otro número, que va a to ser summarize mayor this 24 para table, la alta, we notice that 23 para la high media load y 14 players para la baja. have greater Como muscle vemos, mass, los they have jugadores de carga high alta tienen mayor flexibility, masa grip muscular, mayor strength, flexibilidad, and jumping mejor ability. fuerza de For agarre moderate load players, y they are mejor habilidad better de in salto. terms of Para los balance jugadores de and carga leg moderada endurance, tienen mejor while balance y for the mejor low load resistencia en las players, they have piernas. higher body strength, Y los quicker jugadores de baja reaction carga times, tienen and they have mayor higher fuerza rate en of la parte superior del exertion, cuerpo, so which means they feel tiempos de tired reacción more y easily. mejor uso So de su percepción. just to give you an example of that Esto es un one, ejemplo. let's look at upper muscle strength. So this is going with the upper muscle Veamos un endurance ejemplo here. ahora que For vamos the a ver con mean este jugador que of es the de high load players is su actually stood resistencia at del músculo superior. Como podemos ver 35, aquí, while está el for the número moderate 35, it ¿cierto? Para stood carga at alta. Pero en 33, moderado, plus or el minus número as a está en standard 33. deviation. But when we Acá look hay at the una full desviación low estándar, por load, supuesto, it pero si stood at vemos lo que es carga 39. baja, So está en this could be 39. saying that the low Esto low quiere load decir players que los have jugadores de relatively carga baja higher tienen upper muscle relativamente strength compared una to fortaleza más the alta de other grouping. musculatura But superior when del we look cuerpo. at flexibility Pero also, si vemos you algo can como, por see that ejemplo, the mean flexibilidad, performance of vemos que the high el load is desempeño stood at medio 63. de la carga alta, 0.17, para jugadores de carga while alta, for su the desempeño es moderate de load players is 63. stood Pero los at jugadores de carga media están en un desempeño 58.57, de while 58, for 57 más o the low menos. load is stood Y at las de carga baja están en 57.93. So this is clearly shown that 57.9. the high load Esto demuestra players claramente que los have jugadores de greater carga alta flexibility. tienen That's una what we're mayor saying. They are flexibilidad, more flexible. es decir, son Okay. más flexibles. Moving on, this is the Pasamos a lo siguiente. prescription of the Esa es una data, prescripción which is de more los of datos the external load prescription provided sobre una by the prescripción decision de la tree carga model. externa So this is the en base decision a los tree tres architecture. modelos. I'm just going to give you an Aquí, esa es la example. arquitectura For del example, modelo. the Y first les voy a dar un instance, ejemplo, ¿ok? the decision tree is able to identify the load Aquí se as puede 3 identificar categories. So the loads la carga can como tres be categorías, identified based ¿cierto? on La 3 carga groups: puede ser high, identificada en base a tres grupos que son low, carga and alta, moderate. baja So y let's take a moderada. look at the high load here from the left hand Echemos un side. vistazo a la carga alta, acá al lado They are izquierdo. firstly recognized by Y primero quiero que their reconozcan shuttle run, which is their que se cardiovascular reconoce por endurance. su So decision velocidad. tree is now telling us that the best Esto way to identify nos those that can dice take high load is nos dice based que la on mejor their forma de identificar la carga cardiovascular alta endurance. es ver And su if we resistencia compare with vascular. the low load, Y si lo we comparamos can entonces con easily la carga identify baja, them based on their podemos waist identificarlos circumference. So probably they fácilmente have a bigger waist circumference that con makes them su easier to be circunferencia de la recognized. cadera. But when we look at the moderate Y players, cuando vemos a los they jugadores have de carga media, de carga higher moderada, push up, which means they have more ellos upper
muscle ellos tienen endurance or mayor upper muscle musculatura en strength. la parte superior del cuerpo So, o mejor fuerza en going la parte superior again del cuerpo. giving you Entonces, another esas son formas example, fáciles de when identificar. Y we eso es want lo to que muestra este prescribe gráfico. Cómo se puede, qué loads tácticas to buscar para the identificar high un load jugador en players, cada the first carga. thing we do is we Entonces, look at their own cuando endurance, buscamos which is the jugadores de shuttle carga run alta, queremos that we identificar a get through the uno. shuttle ¿Qué run. hacemos? Vemos su And velocidad when the shuttle run is the de juego, performance of that shuttle run is vemos ese desempeño. greater than Y si es 59.64 mayor based a on two instances, 59.8 we en will más de una that instancia, happens, and then we will proceed with the prescription. podemos But if proceder con la their prescripción tal vez. Pero cardiovascular endurance performance si is su lower or desempeño equals de to resistencia 59.64, cardiovascular we es have to menor, compare or consider entonces tendremos other que comparar variables, o which is considerar now otras coming into variables para height. poder So we identificarlo have to consider their correctamente. height, Entonces how tenemos que tall they considerar are, también, por before we ejemplo, can load su them in. altura, qué tan So when altos we son compare their antes de height, empezar a if their comparar. height Entonces, si is comparamos su altura, 174, si greater than es 174 centimeter, 1.74, este es mayor a in a that esa altura, instances, we let 1.74 it be. en But esa if instancia, it's lower or it equals to bueno, or si lower es than menor 174 centimeter, we have to consider a their reaction 1.74, time. So tendríamos if que ver otra their cosa, que sería su reaction tiempo de time reacción. is Si su tiempo de greater than reacción 5, so es mayor a 5, we basically have to look at their básicamente tendríamos que rating of entonces passive exertion, which means they have to look at their own tendríamos que ver in sus, how they basically cómo, feel. So ver before we cómo can básicamente overload them. se If it is lower than sienten. or equals to 5, Porque that's it, we let si it es be. mayor a But if 5, it is greater than that, we si es have menor a to 5, bueno, look está at bien their own ahí, pero si es RPE, which mayor, means tenemos that que utilizar how did otras they cosas. Tenemos feel que ver el based on RPM, that que load. es So it's like cómo se giving sienten con us ese tipo de carga. an idea of, look, we have to be Les cautious voy a of dar una idea. when we want to Tenemos que tener prescribe. cuidado Before you aquí will load them en too much, cuando we need to prescribimos un tipo de consider carga. how did they feel Porque hay this cosas a exertion, considerar. how did Tenemos they que feel. So considerar this is the cómo se same siente pattern el goes to atleta all the con esta other carga. players. It's just more like an example that I've given how Ese es un the ejemplo que les decision estoy tree dando sobre is cómo able to identificar un provide jugador en cada tipo step-by-step de carga, ¿no? prescription Cómo of prescribirlo. Y les doy una this descripción paso a paso de external load management of the players. del So manejo the de carga model externa del splits into jugador. high, low, Entonces, and moderate based on el modelo se their own divide en tres tipos, ¿no? Carga alta, load. moderada y This baja, split basadas en los highlight the tipos de importance carga. of specific physical fitness and anthropometrics in determining the Aquí se muestra también appropriate la load importancia de las levels of the players. métricas It para offers determinar insight las into cargas, how el these tipo de carga del factors jugador correlate with a prescribed y ver cómo esto external se load. So correlaciona, that is what we buscar are talking correlaciones con los about, tipos de that carga before para we poderlos, prescribe load to the tienen que players, buscarse esas it's correlaciones antes important de that prescribir we un jugador look en at una their carga, own unique characteristics, unique para así poder tomar, physical, y tienen que tomar en cuenta también sus physiological, características anthropometric únicas, sus characteristics características that will fisiológicas, go a long way antropométricas, in helping us to optimize the performance and at para the así same también time to optimizar reduce the risk of y también injury. así reducir el riesgo a Okay, lesiones. moving on to Pasemos ahora the conclude remark. So this a is las where we come to the conclusiones. end of Este ya the viene a talk. ser lo But que es el before we final de la go, charla, we pero would have to antes de send some esto, message, take home message. y So the first quiero thing mandar un is mensaje. machine learning Primero es analysis que can actually el análisis de enhance Machine workload Learning management in badminton through the data ayuda a analysis and manejar la interpretation, carga, and analizar the decision datos, tree ayuda model, en la as we interpretación de can see, datos achieve high y el accuracy, modelo which de is T, making it el very árbol de suitable decisión, for practical applicability. tiene Personalized un ámbito load de management aplicabilidad, ¿no? strategy improve performance Las and estrategias also de can manejo reduce de carga injury risk. personalizada mejoran el desempeño y So reducen in el the riesgo future, de we think of lesiones. En el actually the futuro, application cuando of this pensamos en la artificial intelligence aplicación de for analytics de in la sports inteligencia science. It artificial has y kind of en la ciencia, potential. en el It's deporte, giving vemos que us tiene an idea potencial that we could continue to leverage the advantage of this y AI también for hay analysis and ventajas interpretation of en our la tecnología data. IA So para this is the modificar y practical beneficiar nuestros implication. datos. Esta We're es going to la talk directly to the implicación coaches práctica, and trainers right now. que So the es llevar, la coaches and aplicación trainers práctica es can llevarlo, utilize es this llevar esto a model los for entrenadores individualized training para prescriptions. So para before we apoyar en lo want que es to la prescribe prescripción de any entrenamientos training, personalizados, any load, it's important that we look especificarle el at tipo de the carga, characteristics of the y para eso es people, importante the saber las players that we have, características del and jugador, also for player development, asimismo for para el desarrollo optimizing del training, jugador, and also para optimizar for su physiological entrenamiento attribute.
And for y para injury considerar prevention, sus we identify aspectos, players at actitudes risk of físicas. overload and Disminuir adjust también el accordingly. riesgo. So, for example, when we identify the Por players ejemplo, that cuando are identificamos under training, based on that, a un we can jugador en un prescribe tipo de the load entrenamiento, se appropriate le for them to prescribe optimize their la performance. carga adecuada para However, if optimizar su we discover entrenamiento. Sin that the players embargo, are si taking too descubrimos que un high load, jugador tiene una carga muy higher alta, than their ability, then más we alta can que su look habilidad, into the possibility entonces of podemos ver la posibilidad de giving them the load based on their own strength. darles Like I una carga previously basada en highlighted, sus propias if the fortalezas player que han is sido demostradas better in anteriormente. cardiovascular Por ejemplo, endurance, si un jugador then es it's mejor better to look en at entes other cardiovasculares, also tendremos variables que ver that the player is variables lacking, so that we can come up with y a considerar variables holistic en las approach cuales of el jugador tenga prescription of this falencias. load to one, Entonces se optimize the utiliza en lo que performance es of la the player, prescripción de la and two, carga, se to considera el reduce desempeño the del risk jugador y of también, injury. mejor Okay, dicho, so there's esta some presión de future carga direction ayuda and a reducir el limitation. riesgo de We lesiones y have a not integrated some incrementar la psychological and eficiencia de nutritional de factors desempeño. into this study. We hope that También for the los future hallazgos, study, we would want to include para some psychological and una nutritional futura factors investigación queremos to también look at ver that. los And elementos we also psicológicos combine the y gender, también both queremos male and female. combinarlo, In the combinar la future agenda de study, we would want to más develop jugadoras the model el, separately for vamos a incluir la males parte de and for género, females. separar el The modelo, finding un could modelo not be para hombres, un generalized to modelo other para levels of mujeres, expertise. Remember, these are young elite también los with niveles de plus or experiencia, minus 6 years of badminton porque experience. acá hemos So utilizado jugadores it's con not una variación going de to 6 be años de experiencia, appropriate, it's not ideal pero to eso quiere decir que prescribe a veces no this va a ser ideal or to use prescribir this finding to generalize o to the utilizar estos other levels hallazgos of para expertise. generalizar la For data, example, elite por players ejemplo, en todos with los expertos, 10 ¿no? or more years of Expertos experience, con, por ejemplo, or 10 o más años de the experiencia. amateur players with O al probably revés, 3 jugadores years or amateur con lower tan solo of 3 años de experiencia o badminton menos. experience. So we have to stay within the Entonces, limit of tenemos the que participant. mantenernos dentro del We would hope rango to de edad que se expand the utilizó en data esta for investigación. proper Por eso es validation que in the queremos future, expandir la and data we would para want to incrementar lo que es la investigate the validación de long-term datos y adaptation resultados. to personalized workload strategy. So here I'm going to challenge the coaches. If you begin to think about developing this workload management for your players, I would want you to develop this Para strategy investigar la based on adaptación a largo individual plazo de las characterization. Like I estrategias. mentioned, look at the Aquí se habla de entrenadores. peculiarity Si of se your player, piensa what the player que, needs, and prescribe que your este load manejo according to what de that carga player para los needs, jugadores, and monitor the player for long si se quiere term, and desarrollar then una observe the estrategia adaptation. That is basada what I would en la want the caracterización coaches and the individual, trainers to como se do. mencionó, If you have not started thinking about las peculiaridades del developing jugador, this las workload necesidades before personales del now, jugadores, personalized. So y when si you se now think prescribe una about this carga en after base a lo que necesita el listening to these jugador, ideas that we are saying, luego se monitorea al look at jugador y your se own analiza players, la adaptación de carry esta out a the la nueva tests, all carga. the fitness tests, the anthropometric tests, carry them out, implement the tests, Si, and from there, si no se ha personalizado antes, por do take a ejemplo, look at their strengths pues and si no has hecho esto also antes, puedes pensarlo ahora their que weakness. está en So esta based charla. on that, Vea map a sus your jugadores, own haga este workload testeo, strategy for pruebe sus every player, habilidades and físicas, try to observe how the player adapts implemente over la this prueba, long-term luego workload vea plan sus that you're going fortalezas to y do that. That's going to be a sus challenge for you as debilidades a coach. también. I would hope to Basados en hear from you esto, after you do that. mapee al jugador I'm en going to un give tipo de my carga email and contact address. y So trate de after that, observar I would want to cómo el hear jugador from se you adapta how y far qué has it tanto been le going, toma or adaptarse do si es you que lo think that hace there are other a things este that you tipo de want to carga. integrate? I Esto va a would ser love to see that. desafiante para So ustedes y que I queremos have escuchar de ustedes summarized su more experiencia luego de things que lo here intenten. due to the time Pueden constraint, por favor enviarme but un correo you can look electrónico into our porque me paper, encantaría escuchar de ustedes which is sobre recently cómo va published, su progreso, to cómo les get va, o si more piensan que las datos que explanation on some of consiguen, these things that qué have piensan not de sus been hallazgos y de los explained. resultados. Me encantaría escuchar And sobre I would esto. like to thank No puedo hablar finally, más debido want a to límites send de some tiempo, acknowledgements pero to Badminton pueden también Football referirse a Federation, nuestro the paper, a nuestra BWF, publicación, for providing the financial para support to carry out this recibir una project. And I explicación would más a also like fondo to thank to send my special thanks o alguna duda to que no haya sido posible Badminton Pan explicar en American esta Confederation for exposición. organizing this talk. Finalmente quisiera dar I'm agradecimientos really gracias a la thanking them for giving BWF the por opportunity to proveer el talk to you financiamiento para este guys proyecto y today. también And quisiera agradecer finally, you can
jot down your a la questions, Confederación Panamericana de Badminton por concerns, organizar esta everything, charla, comments. Welcome. Get them porque all coming in. les agradezco que me hayan dado la oportunidad Okay, de I have hablar con some ustedes interesting hoy día. questions coming in Y right now. finalmente, One of the questions saying, what are the main pueden también limitations enviarme of sus traditional preguntas o method comentarios for assessing workload in por badminton, correo, las voy a and revisar todas. how can Bien, Okay, thank gracias, you very profesor much, Rabiu. Professor Rabiu. Vamos a We now pasar move on a to la our sección question de and answer preguntas y section. respuestas. We have a Tenemos few ciertas pre-recorded preguntas questions ya which Professor pregrabadas, Rabiu las has cuales ha answered. respondido el If profesor. you have any Y si ustedes questions tienen or comments preguntas you'd que like to quisieran share, hacer, por please favor write them in the escríbanlas en chat el box. chat. Las Answers will be respuestas se les sent to you enviará by por email. correo electrónico. La So the primera first question we pregunta asked que se le hizo al Professor profesor Rabiu Rabiu es: was, what ¿cuáles son las are the limitaciones main principales de limitations los to métodos traditional tradicionales methods of para assessing evaluar la workload in carga en badminton? el And badminton? how can ¿Y machine learning cómo es que techniques el machine overcome them? learning, las técnicas de machine learning pueden ayudar a superarlas? So this is a very good question. Esa es una What are muy the buena main limitations of pregunta. Las traditional limitaciones method of principales de los assessing métodos workload in tradicionales badminton? So comparados al the machine main learning. limitation of Bueno, la the limitación traditional principal method is del método tradicional one es size fits all jackets that is mostly ese applied by enfoque de una coaches. chaqueta le encaja a For todos. example, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los their own entrenadores routine tienen calendar su for propia every rutina player to follow. para, So in para this todos los case, jugadores en the general, problem que todos los we jugadores have siguen. Y is aquí el example, problema es el a ejemplo que vi, 16-year-old que es, por player ejemplo, who un has jugador a de 16 little bit años higher BMI and lower que tiene endurance might de baja struggle resistencia, por ejemplo, against podría 14 tener years old problemas or a contra player jugadores de who 14 has años a que tengan better una endurance mejor and resistencia que normal él. BMI. So when we ask all the players to go through Entonces the se le same pregunta a todos los treatment, the jugadores, same training todos los schedule, jugadores tienen there's el going to mismo be a entrenamiento, problem el with mismo the programa, 16-year-old pueden haber because he will not problemas be able aquí, to keep up with porque ese that. jugador de So 16 años that no va a is ser one of capaz the de issues. llevar, de Another problem mantenerse of en the esta traditional práctica. method Entonces, of the training management en el método and tradicional de manejo workload de is carga y de basically entrenamiento, over-reliance on RPE and básicamente rating confía en of lo que es el passive exertion. RPE, So que most es el coaches actually ritmo de rely on exhaustividad. the report of the player on how the player Se feels. utiliza el So reporte del jugador, this cómo se sienten. at a certain stage it has a problem. Pero For a cierto punto example, esto causa un problema. two Por players might ejemplo, complete the dos same jugadores workload, pueden the same completar workload la training, misma carga, el but mismo régimen de one player entrenamiento, pero un might jugador report, for example, 9 podría over reportar, 10 por of ejemplo, RPE. Another un número player distinto de will RPE. report Y otro 6 jugador va a over 10 reportar otro of the número, RPE, 9 de and they 10 y el otro completed reporta the un same 6 de thing. 10. So Pero han this completado could el mismo be, régimen. for example, Entonces, esto, por ejemplo, puede significar pressure, training pressure from the other player might feel, eh, okay, let me que just el otro jugador suppress puede it, sentirse or que siente motivation level suprimido, of the players o is puede ser un different, problema de and also motivación. the Puede ser que la tolerance motivación level. de los jugadores sea One player distinta. might tolerate pain O también more puede than the other ser player. la So tolerancia al dolor this de is un more jugador comparada subjective con el otro. by Entonces, simply eso es relying subjetivo, on the pero, RPE of the pero players, es, which is quite subjective. pero, That is what we are trying to pero run proviene away del from, RPE, que es también algo subjective subjetivo, ¿no? measures. And Y es algo que another tratamos de evitar, example que I son could mediciones give subjetivas. is Otro also ejemplo que when puedo it dar es comes to también the issue of external load. sobre el So problema de la carga externa. when it comes to the issue of external load, the Cuando se habla del traditional problema de la carga techniques externa, of el tema the hay management, técnicas tradicionales aquí de some medición, ¿no? y de incorporate heart manejo rate, que the incorporan oxygen consumption, and also the consumo RPE alto de as oxígeno y el measures RPE of como the internal load, medidas, como what the medidas player feels. And de based carga on that interna. basis, Y the basadas en training esto, techniques are las now técnicas de being allocated to the entrenamiento players based on their se dan responses, which técnicas de is quite entrenamiento para cada it's okay, jugador. good, because Y eso it está bien considers porque the heart rate, considera it considers their own el responses to the considera physiological las respuestas stuff. fisiológicas, pero, But fails to capture the actual external load of the player. For pero si example, capturas la let's carga consider externa two del players, jugador, player A and player B. consideremos dos So jugadores, player jugador A y A, jugador B, ¿ok? Jugador A, during the competition, durante una is competencia, faced with
steady with longer duration Su of primera match tiene una play, duración más, steady, longer duration. es más So this player constante y will larga durante el basically primer report juego. higher Y este RPE, jugador might feel reporta un RPE más alto, quite exhausted because of the match play. It's longer, steady. pero puede And estar player más B is cansado now porque faced with el juego duró más, lower más extenso. duration, Pero but el jugador B tuvo shorter una menor duración, rallies, which necessitate the player pero tuvo rallies más to cortos. perform high acceleration, high deceleration, Y tuvo higher una jumping alta desempeño, of saltos within más the altos. court. So this player, although corrió covers más, the match play entonces, doesn't last longer, si but bien this el player juego no might duró tanto, no actually duró igual report que el otro, lower RPE because reporta it doesn't really un RPE menor, take longer the distance covered that much. porque But el due juego to no these duró tanto. actions that the player performs, Pero debido a las acciones que el jugador desempeña, se cortó. Okay. Perdón, Uh, vamos a pasar a the la next siguiente question we ask pregunta, is, the que es developed model uses artificial intelligence to predict the optimal training cómo load. cómo How los can entrenadores coaches pueden integrar integrate los these hallazgos findings into esos their daily hallazgos en su planning? entrenamiento. this is another amazing question. Esa es otra gran pregunta. The first thing to do here is to create a Lo primero que hay que profile saber aquí for es every crear un player. perfil para cada Every player jugador. needs to have a profile. Cada jugador tiene que tener un That's the perfil. beginning of Ese es el inicio the task. And de la when tarea. this profile is Y created, cuando se crea este we can perfil, see how, for podemos example, ver cómo, por we able to ejemplo, drive the category of podemos load. So, for example, impulsar la if a categoría player de carga is, for externa. example, Si un high jugador, por external load ejemplo, category, está en la this categoría player de carga externa might alta, need este jugador podría necesitar more of recovery, más tiempo de recuperación o más habilidades tácticas o entrenamiento táctico para su recuperación comparado a un jugador de carga moderada que puede necesitar más resistencia, más entrenamiento relacionado con la resistencia, y el jugador de carga baja estaría más, podría tener entrenamiento más intensivo para así elevar su fuerza. Hacemos esto con riesgo mínimo, sabiendo que el jugador puede soportar esa carga a largo plazo, y podemos continuar monitoreando, el entrenador continúa monitoreando cómo es que este entrenamiento, cómo es que esta carga de entrenamiento se ajusta gradualmente por el jugador. Va a tomar tiempo en términos de hábitos para así reducir el riesgo de lesiones en los jugadores, pero al mismo tiempo se trata de optimizar el desempeño y mejorar el desempeño del jugador de forma holística. Okay. Bien, y la última And the pregunta final al question Rabiu, to al Dr. profesor Rabiu, Rabiu, disculpa, Professor Rabiu, rather, es, más was allá del beyond control de workload carga, control, ¿qué otras what other variables, variables, tales such como as factores psychological nutricionales o or nutritional factors, psicológicos, do you think cree should usted be deberían ser included in incluidos en future investigaciones research to futuras improve para performance and mejorar el prevent desempeño y injuries? prevenir lesiones? This is another good question. Esta pregunta es muy buena. Básicamente, hay otros factores, como se mencionó en la parte de delimitaciones de la investigación. Limitaciones que tienen que incluirse en la investigación. Por ejemplo, los aspectos psicológicos o la motivación de los jugadores. También tenemos que ver lo que es la recuperación del jugador. También llevar un registro o un tracker para monitorear, por ejemplo, el sueño de los jugadores, su recuperación. Es también importante integrar a la investigación qué es lo que comen los jugadores antes y después. Eso también es un aspecto importante. Otro aspecto importante para incluir son los biométricos. Si pudiéramos integrar esto al machine learning, integrar los aspectos biométricos, ¿no?, del jugador,
Por ejemplo, footwork analysis, the jumping el análisis analysis. So del we would be able salto, el to see salto de cómo if camina. actually the player is Así podemos ver putting si in the el jugador right techniques in está utilizando las jumping, técnicas in their adecuadas de footwork. salto So this en su trote. the stage where we need to make sure that they are actually Así nos podemos doing the asegurar right thing, que están haciendo which lo will correcto, go a ¿no? long way in reducing the injury risk. So Lo we can cual observe tiene by en looking efecto at the a largo plazo de biomechanical aspect reducir of what the riesgos, player ¿no? does in Y the también court, podemos ver el and then aspecto we try to de lo que see el jugador whether hace the en la techniques is cancha. Y podemos appropriate ver aquí or si su there is técnica es something wrong with that apropiada technique. So o si when hay we algo do mal con study su that, técnica. Entonces, we could integrate that into their podemos own utilizar esto para training schedule integrarlo to en nuestro make régimen de sure that entrenamiento they para are asegurarnos actually que el applying jugador the right techniques aplique in las técnicas to the game, adecuadas so we can catch them en el young juego, and we develop them young with the right technique and the que right utilicen la técnica adecuada training management. y el So that is entrenamiento, el manejo de we entrenamiento could see adecuado. as a part of the advantage of this. Eso es lo que So vemos thank you nosotros so como much una posible for that. aplicación I think these futura. are the questions for now. Gracias por las If you preguntas. have Creo any que ya son other todos por questions, ahora. any Si tienen engagement, otras any preguntas comments, adicionales o algún otro comentario collaboration, o interacción que feel quieran free tener to reach conmigo, out. por favor, siéntanse I will libres de be comunicarse conmigo more than happy por to correo. entertain. Estaré So más que these are my contento de emails hablar con on the ustedes. screen. You Esos son mis can contactos. always Pueden reach ver en la out. Thank you pantalla so mi much and correo. see you next time. Bye. Gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. We Les thank agradecemos al we thank profesor Professor Mazu for Rabiu sharing por compartir con with nosotros us tan such an interesting importante presentation. presentación. It has been a privilege to have him on the Ha program sido un and to delve privilegio into the para importance tenerlo of aquí y technology poder in profundizar high-performance en la training. importancia de la tecnología en el Without a alto doubt, desempeño del his knowledge entrenamiento. brings great value to Esperamos the tenerlos aquí en community una of ocasión coaches futura, a and ustedes, athletes. nuestra audiencia, We hope y to have him también al here again in the profesor Rabiu. future. Nos encantaría poder Before saludar a closing toda today's nuestra webinar, audiencia que se nos we'd unió like hoy to greet día, all our audience empezando por today. aquellos que nos enviaron sus fotos. First of those who sent us their Tenemos a photographs, and we have Gelsey Rojas Gelsi de from Costa Costa Rica Rica, y también tenemos a Sebastián de Argentina. and we also have Sebastian from Argentina. Veo que también uno nos I see pidió that poder one enviar asked nuevamente us el link. to resend the Lamentablemente no link. pudimos hacerlo, así Unfortunately, que we're not ojalá able puedas to do enviarnos so, tu so foto la hopefully siguiente you'll send your semana. photograph next week. Gracias a todos nuestros participantes, Thank you Sebastián, very much Fabián de for watching, Argentina, especially Gabriel the y following Eduardo de persons: Brasil, Sebastian, a Fabian from Raúl y Andrés de Argentina, Colombia, Gabriel a and Paula y Eduardo Gelsi de from Costa Brazil, Rica, Raúl and Andrés Andreas from y Colombia, Andrés de El Paula Salvador, and a Gelsey Juan de from Costa Honduras, Rica, Andreas from El Salvador, Juan from Jorge Honduras, José Loza de México, Jorge, Araceli Guillermo de Jose, and Perú, Loza from Mexico, Araceli and Alistair y Guillermo Micael de Trinidad y from Tobago, Peru, Alistair and Antoine de Mikhail from Senegal. Trinidad and Tobago, and Antoine from Senegal. De parte de la familia de Badminton les agradecemos su participación On behalf y of esperamos que Badminton hayan Panam, disfrutado la we sesión thank de hoy you for your día. participation and Tengan hope un you lindo enjoyed día. today's session.